Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, del ciclo A. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 3, de los versículos 16 al 18. Y dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Para poder comentar este texto del Evangelio y apreciar toda su riqueza y encontrar la presencia y la revelación de la Santísima Trinidad que estamos celebrando, tenemos que referirnos al comienzo del capítulo 3 del Evangelio de Juan, el cual comienza con un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Este diálogo se va a extender hasta el versículo 12, pero en el versículo 13 Jesús empieza un monólogo explicándole a Nicodemo cómo hacer para salvarse. Este discurso de Jesús nos va a llevar al texto del Evangelio que hemos leído anteriormente. Pero vamos a la visita de Nicodemo a Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo probablemente era un miembro del Sanedrín de Jerusalén o del Consejo Supremo. Lo que sí sabemos es que era un hombre educado, por eso puede haber sido escriba o maestro de la ley. De hecho, Jesús lo va a llamar maestro de Israel en el versículo 10. Él era un hombre docto y sabio, pero en las cosas del mundo. En el Evangelio va a mostrar su desconocimiento respecto a las cosas del cielo y por tanto revela una fe muy débil en frente de Jesús. Pero sigamos las palabras del Evangelio que sin duda nos van a iluminar y mucho respecto a esto. En el capítulo 3, versículo 1 dice así: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Puede haber sido tres razones. Primero, porque los miembros del Sanedrín acostumbraban a juntarse antes de la fiesta a charlar un largo tiempo y lo hacían de noche. Segundo, porque Nicodemo seguro tenía miedo de que los judíos o la gente de Israel que no creía en Jesús, incluso que estaba en contra de Jesús, lo viese. Y tercero, porque realmente Nicodemo quería saber quién era Jesús. Entonces, caminando en la oscuridad de la fe, caminando de noche, en la oscuridad de la fe, fue a ver a Jesús. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión en griego, genese anógeno, nacer de nuevo, puede ser también tomado como nacer de lo alto. Nicodemo lo toma como nacer de nuevo físicamente. Y por eso le dice a Jesús: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Pero sin embargo Jesús estaba hablando de otro nacimiento, de nacer de lo alto, de arriba, nacer espiritualmente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: hacerse niño en relación a Dios es la condición de entrar en el reino de Dios. Hacerse niño para poder entrar al cielo. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, más todavía.
Es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, hacerse hijo de Dios. Entonces respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La sintaxis griega nos lleva a pensar en un solo nacimiento, no en un nacimiento en el agua y otro nacimiento en el Espíritu, sino uno solo. Y por eso se entiende que el Señor está hablando del bautismo. Para nacer de nuevo hay que estar colmado del Espíritu Santo, y eso pasa en el bautismo. Y aquí vemos la necesidad de tener a una de las tres personas de la Santísima Trinidad en nuestras almas. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos convierte en hombres y mujeres nuevos, personas renovadas, espirituales. A Nicodemo lo tendría que haber ayudado a entender las palabras de Jesús, las palabras que dice el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 3, donde dice: derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Recordemos que bendición en el Antiguo Testamento también se entiende por santificación. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi santificación sobre cuanto de ti nazca. Lo nacido de la carne, dice Jesús, es carne. Lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. Claro, le dice Jesús: no te asombres porque Nicodemo estaba asombrado. No entendía, le faltaba fe. De hecho, a Nicodemo, sabio judío, le faltaba esa sabiduría espiritual para poder entender las cosas del cielo, lo que Cristo le estaba diciendo. Y después Jesús dice este texto preciosísimo sobre el Espíritu Santo: el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Aquí Jesús habla de lo misteriosa que es la vida de aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Oscura para el hombre que no nace de él, pero misteriosa, maravillosa para aquel hombre que se ha renovado. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan este testimonio. Les falta fe, ¿no? Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo, cosas espirituales? Aquí se evidencia la poca fe de Nicodemo porque no ha nacido del Espíritu, no ha nacido de lo alto. Entonces Jesús comienza el monólogo en el versículo 13 para enseñarle a Nicodemo qué es lo que hay que hacer para salvarse. Y pone el ejemplo de la serpiente de bronce en el tiempo de Moisés, sacado del libro de los Números, capítulo 21, del 4 al 9, comparándola con la crucifixión, ¿no? Cuando Jesús es levantado en lo alto. Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado al cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Así Jesús es levantado en lo alto para sanarnos, para salvarnos, para renovarnos, para que todo el que crea tenga en Él la vida eterna.
Y entonces aquí nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ama, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Habiendo Dios hecho tan inmenso acto de amor y habiendo dado a su Hijo como premio, digamos, por la salvación, no podemos separarnos de Él. Jesús es el plan de Dios. Es aquí donde se revela la presencia de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Dios Padre envía a su Hijo, Jesús, a morir en la cruz, para ser levantado en lo alto y así nosotros quedemos sanados, salvados, renovados y guiados por el Espíritu Santo para caminar en este mundo rumbo a alcanzar la salvación eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, porque es guiado por la Santísima Trinidad a la salvación eterna. Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Aquí Jesús hace referencia a la persona que lo ha rechazado, que camina en la oscuridad, que no encuentra el camino. Por eso, caminemos como personas renovadas por el Espíritu, que lo hemos recibido gracias al plan del Padre, llevado a cabo por Jesús para nuestra salvación. Como dice San Pablo a los Efesios, que ya no vivamos como hombres viejos, sino que nos renovemos el espíritu de nuestras mentes y revístanse del hombre nuevo, dice San Pablo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para terminar, abracémonos al que tanto nos ha amado enviando a su propio Hijo, que también dio su vida por nosotros para ser guiados en la luz del Espíritu, de modo que, como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que no perdonó, dice San Pablo, ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Estas cosas no nos podrán separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios los bendiga y los saludo hasta el próximo comentario bíblico.